Organicé una fiesta para mi hijo de 10 años e invité a mi familia. No vino nadie. Me llamo Capitana Sarah Miller. Tengo 35 años. Soy soldado del ejército de los Estados Unidos y madre soltera de un niño que todavía cree que su madre puede arreglarlo todo. He remendado zombies en el desierto, cosido heridas con poca luz y he aguantado la respiración durante las guardias nocturnas, donde cualquier sonido podría significar peligro, pero nada me preparó para el silencio de las sillas vacías en el cumpleaños de mi propio hijo. Ethan llevaba semanas contando los días. Quería un pastel con forma de tanque, con glaseado verde y ruedas de chocolate. Encontré uno en el economato de la base, barato pero resistente, como el equipo con el que vivimos. La sala estaba decorada con globos azules y una hilera de estrellas pegada a la pared. En la parte de atrás, la parrilla ahumaba hamburguesas con un silbido que parecía simular que éramos una familia con historia y risas grabadas en la sangre. Aparecieron mis compañeros soldados, hombres y mujeres que se habían arrastrado por el barro a mi lado y que conocían el sabor de la arena y el silencio. Trajeron pequeños regalos, una maqueta de helicóptero, un juego de Lego, una pelota de béisbol firmada por el tío de alguien. Los ojos de Ethan brillaron como si fuera la mañana de Navidad. Apretaba cada regalo como si fuera una prueba de que lo habían visto, pero las otras sillas, las que le pedí prestadas al vecino del otro lado del pasillo, seguían vacías. Las que alineé en filas ordenadas, esperando a mi madre, a mi hermana Vanessa y a mi hermano menor Ryan. Me lo habían prometido. Las promesas son moneda de cambio en mi tierra. En el campo de batalla son sagradas. En casa con mi familia son insignificantes. No dejaba de mirar mi teléfono esperando la vibración que anunciaría que estábamos en camino. En cambio, las horas se me escapaban como arena entre las manos. El sol se inclinaba hacia el oeste. Las sombras se extendían por el patio. Los niños de mi unidad se reían pegajosos por el glaseado mientras Ethan rebotaba entre ellos como una bengala que no se apagaba. No preguntó dónde estaba su abuela. No preguntó por qué no estaban sus tíos. Los niños aprenden pronto qué preguntas no deben hacer. A las 3 vibró mi teléfono. Un mensaje de mi madre. Lo leí 2 veces porque mi cerebro lo rechazó la primera vez. Es solo una fiesta infantil. No te pongas dramático. Las palabras se me colaron bajo la piel, frías como una corriente de aire invernal a través de las ventanas rotas de un cuartel. Solo una fiesta infantil, como si el día no importara, como si la alegría de Ethan fuera negociable, como si lo único frágil aquí fuera yo. Me quedé de pie junto al cuchillo de la cocina, aún húmedo de cortar el pastel, escuchando la risa de Ethan a través de la puerta mosquitera. El olor a azúcar se me pegaba a las manos. Afuera, su voz se alzaba por encima de las demás. «Mamá, ¿podemos volver a encender las velas?» Forcé una sonrisa y volví al sol. Aplaudí y canté como si todo estuviera bien, pero por dentro sentí un cambio, silencioso y agudo, una grieta diminuta en la armadura que llevaba desde el día en que mi padre se fue y mi madre me dijo, «Ahora eres tú la fuerte». Esa noche, cuando Ethan por fin se durmió, con la glaseado aún en el labio, me senté sola con la pancarta doblada, las velas apagadas, el eco de ese mensaje. Y supe, con la serena certeza de un soldado antes de la batalla, que este silencio, esta ausencia, no era el final, era el principio. Una semana después, el eco de ese cumpleaños aún persistía en mi pecho como el humo después de un incendio. La pancarta estaba doblada, el pastel hacía rato que había desaparecido, pero el silencio de las sillas vacías me acompañó. Entonces, una gris mañana de lunes, mi teléfono se iluminó con el chat familiar. No era una disculpa, ni siquiera una excusa superficial, era una invitación. Los 16 de Olivia, corbata negra, 3,000 likes por persona. La abuela no puede cubrir su asiento. Sara se encargará. Ni hola ni disculpas. Nos perdimos la fiesta de Ethan. Solo una factura digital disfrazada de celebración. Me quedé mirando las palabras hasta que las letras se desdibujaron como si estuvieran a través del humo. $3,000 para la fiesta de un adolescente. Podía oír el eco de la risa de Ethan en nuestro pequeño jardín, con las sillas plegables prestadas todavía apiladas en la esquina. El contraste era una cuchilla apretada contra mi piel, el 10º cumpleaños de mi hijo, descartado como una simple fiesta infantil. Sin embargo, una noche de 16 años adornada con orquídeas y champán valía más que mi coche. La suposición de mi madre se deslizó con la misma naturalidad que un suspiro. Por supuesto, pagaría.
Siempre había pagado el fallido contrato de arrendamiento de la boutique de Vanessa, las costas judiciales de Ryan y las interminables emergencias de mi madre. Mi nombre se había convertido en sinónimo de rescate, mi silencio, su permiso. Quise reír, pero el sonido se me atascó en la garganta. En el ejército, el dinero se mide en raciones y litros de combustible en equipo que mantiene a la gente con vida. $3,000 podrían cubrir las visitas al dentista de Ethan durante la temporada de fútbol, un campamento de verano donde podría olvidar solo por una semana lo que se siente al ser olvidado. Y sin embargo, ahí estaban, preguntando sin vergüenza, sin parar, como si mi cuenta bancaria fuera propiedad familiar, como si mi uniforme, mis sacrificios, mis cicatrices fueran solo una garantía por su indulgencia. El chat volvió a vibrar. Vanessa intervino con emojis. Ryan preguntó por la barra libre. Mamá se despidió con corazones brillantes. Ya estaban planeando atuendos y fondos para las fotos mientras el cumpleaños de mi hijo se borraba como tiza bajo la lluvia. Dejé el teléfono en la encimera, la misma encimera donde Ethan y yo habíamos construido torres de Lego la semana anterior. Cerré los puños y luego los relajé. Sentí la misma calma que sentí con el cuchillo del pastel en la mano. Un endurecimiento lento. No fuego, sino hielo, claro, decisivo. Por primera vez lo vi claro para ellos. No era una hija, ni una hermana, ni siquiera una persona. Era una cartera con pulso. Y las carteras no reciben disculpas. Dejé el teléfono, con el brillo de sus mensajes aún ardiendo en mis ojos. La exigencia de dinero no era nueva. Era solo la última estrofa de una larga canción que me habían obligado a cantar. Sus voces resonaban en mi cabeza, no desde la pantalla, sino desde años atrás, cuando me impusieron la primera deuda. Tenía 20 años la noche en que mi padre se marchó. Sus botas resonaron en la entrada, luego silencio. Mi madre no lloró, no suplicó, me miró, a mí, la mayor, y dijo, «Ahora eres el pilar». No era un estímulo, era una tarea. Desde ese momento, mi uniforme no fue solo verde militar, era la responsabilidad impresa en cada costura. Vanessa fue la primera. Soñaba con abrir un spa en el centro, con puertas de cristal y aceites de lavanda. Necesitaba capital inicial. Vendí el reloj que me había regalado mi unidad después de mi primer despliegue, el que tenía grabado mi indicativo. Solo hasta que el negocio despegue, dijo. Nunca lo hizo, pero siempre se las arreglaba para conseguir un bolso nuevo, una nueva selfie de vacaciones. Entonces llegó Ryan, 23 imprudente, detenido por la policía con aliento a alcohol. Las costas judiciales por conducir bajo los efectos del alcohol se amontonaban como sacos de arena antes de una inundación. Hice turnos extra, dormí en literas en lugar de en mi propia cama para disimularlo. Me dije a mí misma que era temporal. Los hermanos protegen a los hermanos. Pero Ryan nunca me devolvió el dinero, a menos que cuentes las fotos de sus llantas nuevas. Su rostro sonriente se reflejaba en el cromo pulido. Mi madre también. Un año el invierno la golpeó fuerte y cogió gripe. Se negó a descansar, se negó a admitir su debilidad. La llevé a urgencias, esperé la cuenta y luego la vi insistir en comprar champán la semana siguiente para la noche de chicas. Sus emergencias siempre me costaban horas, dinero, partes de mí que no recuperaba. Cada vez que seguía el coro, familia ayuda a familia, una frase que se lanzaba como confeti en sus fiestas, sin sentido para nadie más que para mí, porque cuando decían familia, lo que querían decir era que Sara se encargaría. Recuerdo haber empeñado mi anillo de cadete una vez, dorado y opaco bajo la luz de la tienda. Ese anillo había cargado con el peso de mi juramento, la prueba de años de disciplina. Lo dejé ir por dinero que desapareció en el alquiler de Vanessa. Ahora, al ver su petición de $3,000, finalmente comprendí el cálculo de mi vida. Ellos habían festejado y yo me había muerto de hambre. Ellos habían flotado y yo me había ahogado en silencio para que ellos pudieran respirar tranquilamente. Y me di cuenta de que no era su hija ni su hermana. Yo era su red de seguridad, su pilar, lo único en lo que se apoyaban hasta que las grietas empezaron a aparecer. Y esas grietas se ensanchaban. Las grietas se ensancharon hasta convertirse en una falla geológica. Podía sentirla bajo mis pies, moviéndose, retándome a quedarme quieto mientras todo se derrumbaba. Durante años había soportado su peso en silencio, tragándome cada herida de decepción, pero aprendí que el silencio tiene fecha de caducidad.
La mía llegó un domingo por la tarde. Las sillas plegables seguían apiladas contra la pared, un mudo recordatorio de promesas incumplidas. Tomé mi teléfono y revisé las fotos que había evitado desde el cumpleaños de Ethan. Allí estaba, nuestro patio bajo un cielo azul pálido, globos tirando de sus hilos, el pastel aún entero sobre la mesa, su glaseado verde intacto por las manos de la familia, y las sillas, fila tras fila, vacías como los bancos de una iglesia olvidada. Lo subí al chat grupal, sin pie de foto, sin súplica, solo la imagen. A veces los hechos no necesitan comentarios. Las respuestas llegaron como metralla. Vanessa primero. No nos culpes, estamos ocupados. Ryan lo siguió. Deja de actuar como un mártir. Y luego mi madre, fría como siempre. Ya sabes, los sábados son duros. Cada línea desmontaba la última excusa que me había estado diciendo. Ocupada, dura, mártir. Nada de eso sonaba a familia. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar suspendido. Mi instinto me llevó a retirarme para borrar la foto y fingir que no lo había intentado. Eso era lo que siempre había hecho. Envolver mi ira en cuadrados pulcros y guardarla. Pero algo en mí había cambiado, agudizado por años de sacrificio silencioso y por un niño pequeño que merecía más. Así que escribí despacio, deliberadamente, como si estuviera grabando palabras en piedra. Soy la mamá de Ethan. Mi deber es para con él. Le di a enviar. El chat se quedó en silencio. Nada de burbujas rápidas ni un aluvión de emojis, solo silencio, denso y repentino como el momento antes de que estalle una tormenta. Por primera vez no di explicaciones, no me disculpé, no ofrecí una versión más suave de la verdad. Lo dejé al descubierto y ahí lo dejé. Y en ese silencio sentí algo que no había sentido en años. Firmeza, como estar firme con las botas erguidas. La firmeza que no surge de sostener a los demás, sino de finalmente mantener la línea por mí y por Ethan. El silencio en el chat grupal se mantuvo frágil y agudo. Casi podía oír su respiración al otro lado, atónito de haberme atrevido a responder. Durante años mi papel había sido el predecible Not Paix. Esta vez había roto el guión. Abrí Venmo. Su petición de miles aún latía en mi memoria. Una cifra que esperaban que llevara como otro paquete a la espalda. Mi pulgar se quedó suspendido. Entonces escribí un holo. Solo una. En la línea de notas escribí felicidades. Fue insignificante quizá, pero también fue como devolver el fuego enemigo con una sola bala. Suficiente para recordarles que seguía aquí, pero no para sostener su guerra. Le di a enviar y por primera vez en años sonreí sin amargura, pero las palabras y el dinero no fueron suficientes. Pensé en los dientes de latón de las llaves, desgastados por años de girarlas. Mi madre tenía una copia. Vanessa había tomado prestada una hacía meses y nunca la devolvió. Esas llaves eran más que metal, eran una intrusión. La tranquilidad de saber que en cualquier momento alguien podría entrar y alterar el ambiente de mi casa. Esa tarde fui en coche a la ferretería cerca de la base. La campana de la puerta tintineaba, normal y brillante. El dependiente no sabía que me estaba dando algo más que cerraduras y cerrojos. Me estaba dando un permiso. De vuelta en casa, dejé las llaves viejas en el mostrador. Allí estaban como reliquias de una religión fallida. Durante años había rezado ante el altar de la obligación familiar. Cada llave que les había dado había sido una ofrenda, pero la fe sin reciprocidad es solo rendición. Las nuevas cerraduras brillaban como el acero, reflejando el sol del atardecer. Tardé 10 minutos en volver a colocarlas, 10 minutos en que el cerrojo se deslizara suavemente por primera vez en años. Cuando el pomo se cerró con un clic, algo dentro de mí también lo hizo. Una puerta, una línea, un límite innegociable. Tomé las viejas llaves una última vez, frías, ingrávidas. Luego las dejé en un cajón que rara vez abría. No destruidas ni olvidadas, solo desprovistas de poder. Y mientras permanecía en el silencio de mi sala, con Ethan tarareando en la habitación de al lado, me di cuenta de que no se trataba de cerraduras ni de dinero. Se trataba de reclamar algo que había cedido poco a poco, el derecho a decidir quién entra. Apenas las cerraduras nuevas se habían asentado en sus ranuras cuando llamaron a la puerta. 2 días después, con un golpe seco y deliberado, no el tipo de golpe que usan los vecinos cuando quieren pedir prestado azúcar. Este tenía autoridad. Por la mirilla vi uniformes de policía militar.
Su postura era firme, sus ojos escudriñando incluso antes de que se abriera la puerta. Se me encogió el estómago, no de miedo, sino de reconocerlo. Sabía quién los había llamado antes de que siquiera hablaran. «Capitán Miller», preguntó el más alto. Su tono era cortés y comedido. «Recibimos un informe». Me hice a un lado para dejarlos entrar. Ethan estaba en la mesa, con un tazón de cereal frente a él y la leche goteando de su cuchara. Levantó la vista, curioso pero tranquilo. Había visto uniformes toda su vida. Para él solo eran parte del paisaje. «¿Qué clase de informe?», pregunté, aunque ya lo sabía. El oficial más bajo leyó sus notas con el ceño fruncido. «Un familiar afirma que eres inestable, que estás reteniendo bienes y que tu hijo podría estar en peligro». Las palabras cayeron como piedras sobre una mesa, pesadas pero ridículas. Propiedad inestable en riesgo, era su estrategia. Pintarme de peligroso, pintar a Ethan en peligro, convertir la preocupación en un arma, eficiente. Mantuve la voz firme. «Querrás ver esto». Deslicé mi teléfono por el mostrador con la carpeta ya abierta. Capturas de pantalla de los chats grupales. Venmo transfiere los correos al local. La foto de las sillas vacías en la fiesta de Ethan. Pruebas apiladas como sacos de arena. El oficial más alto movió la boca, con un tic como si estuviera reprimiendo algo. Quizás asco, quizás una risa amarga. Mientras tanto, Ethan levantó la cuchara a modo de saludo. «Sí, señor», canturreó. La leche le resbaló por la barbilla. La sala se estremeció. La tensión se quebró lo suficiente como para que uno de los oficiales riera entre dientes. «Parece que está bien», dijo el más alto. Exhalé lentamente. «Aquí no hay armas. No hay peligro. Lo único que he hecho es cambiar las cerraduras y decir que no». Asintieron. Ya lo habían visto antes. Se notaba en sus ojos. Familias que solían apoyarse en alguien hasta que esa persona dijera basta, luego entrara en pánico y luego tomara represalias. «El trato es el siguiente». El más bajo dijo: «Haremos una denuncia. No hay nada delictivo, pero si alguien aparece y no se quiere ir, llámenos. No se involucren». Cuando dejaron el ruido de sus botas por el pasillo, el aire en mi apartamento se sintió más ligero, aunque mi pulso seguía acelerado. Miré a Ethan, que ya había vuelto a sus cereales, tarareando una melodía que solo él conocía. Por primera vez, comprendí que mi familia no temía que yo fuera inestable. Temían que fuera estable, lo suficientemente estable como para dejar de estar bajo su control. Después de que la policía militar dejara su informe limpio, pensé que tal vez la tormenta había pasado. Pero las tormentas rara vez se desvanecen, simplemente cambian de dirección. Mi familia no se retiró, se reagrupó. Vanessa fue la primera. Publicó un extenso ensayo en Facebook, todo con fondos pastel y letra cursiva. «La energía tóxica no tiene cabida en nuestras vidas», escribió. «Se presenta como la víctima, me presenta como el veneno». Sus amigos se sumaron con corazones y «Eres tan fuerte, reina», mientras yo pasaba el cursor por encima de la mandíbula apretada. No sabían la verdad, tal vez no les importaba. Entonces llegó la rama de olivo de mi madre, aunque tallada en piedra, un mensaje masivo con la etiqueta de disculpa, pero que parecía más un comunicado de prensa. «La familia es complicada, a veces hay coincidencias de horarios. Queremos a Ethan, lo compensaremos». Los dulces 16 de Olivia son importantes para las relaciones de negocios. Esto es una inversión. Por favor, apóyenme, apóyenme. Esa era su palabra. Ni amor ni arrepentimiento. Inversión. Como si el cumpleaños de mi hijo fuera una moneda al aire, mientras que el espectáculo de salón de un adolescente fuera una cartera de valores. Sentada a la mesa de la cocina, abrí la computadora portátil y el cursor parpadeó como un latido. Suficiente. Redacté una carta al lugar, formal, inconfundible, desde mi correo electrónico militar, el que tenía peso y hacía que la gente se sentara más erguida al leerlo. Quiten mi nombre de todo el material impreso y digital. No autoricé ningún patrocinio. Cualquier uso posterior se considerará una tergiversación. Adjunto capturas de pantalla. Los recibos tienen su propia gravedad. Al enviar sentí un cambio, ese que se siente cuando una misión termina, cuando finalmente se calma el polvo y sabes que has sobrevivido. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin escuchar las llaves en la cerradura, sin prepararme para el zumbido de otra exigencia. La casa estaba en silencio. La respiración de Ethan llenaba la quietud, firme como olas. Yacía en la oscuridad y me impactó. La guerra no siempre se ve como campos de batalla y uniformes.
A veces parece una charla familiar, como facturas disfrazadas de invitaciones, como una hija que finalmente se niega a financiar la ilusión. Y en esa quietud me di cuenta de algo más. No estaba perdiendo a mi familia. Hacía mucho que no estaban. Lo que estaba ganando era lo mío. Silencio, límites, descanso. Un sueño profundo y limpio, como el que se tiene después de ganar una campaña. A la mañana siguiente de ese sueño profundo, el mundo se sentía diferente. No más suave, sino más claro, como la niebla que se levanta del campo. Sabía que faltaban días para los dulces 16. Su escenario reluciente ya había dejado mi ausencia vacía, una silla que jamás reconocerían, pero no me importaba, tenía mis propios planes. Mientras el salón de Olivia brillaba con luces LED y copas de champán, Ethan y yo caminábamos por el pavimento agrietado de la cancha de baloncesto de la base. La cerca de alambre vibraba con cada rebote de la pelota. Su risa rebotaba en el tablero, más brillante que cualquier lámpara de araña que pudieran alquilar. Jugamos hasta que el cielo se tornó naranja y el aire olía a hierba recién cortada y carbón de parrillas lejanas. De camino a casa paramos a comprar helados que se derretían más rápido de lo que podíamos comerlos. Ethan se untó chocolate en la mejilla, sonriendo como un niño que no sabía, o quizá no le importaba, que la mitad de su linaje lo había olvidado. Lo único que sabía era esto: su madre estaba allí. Eso bastaba. Cuando cruzamos la puerta, dos de mis compañeros soldados nos esperaban con un regalo envuelto en papel marrón. Dentro había una maqueta de la cabina de un helicóptero Apache, con sus rotores impecables y detallados. Ethan se quedó sin aliento, sosteniéndola como un tesoro. «Mamá», susurró, «parece de verdad». En sus manos era más que plástico, era la prueba de que la familia se elige, de que la lealtad no está ligada al ADN. Más tarde esa noche vibró mi teléfono, un número que no reconocí. Era la tía Nora, la que siempre había estado al margen, callada, decente, reticente a unirse al espectáculo. Su mensaje fue breve: «No te perdiste nada, hiciste lo correcto». Colgué el teléfono y miré a Ethan, despatarrado en el sofá, con Apache aferrado a su pecho, los ojos medio cerrados por el sueño. En ese momento, el ruido de la fiesta, el DJ, los discursos, los brindis parecían galaxias lejanas. Entonces comprendí que la victoria no siempre ruge, a veces es silenciosa, un aliento firme en la oscuridad, la confianza de un niño intacta, la promesa de una madre cumplida. No había ganado cortándolos, había ganado eligiéndolo a él, manteniéndome firme donde dije que estaría, siendo la única persona de la que nunca tuvo que dudar. Y mientras la noche nos rodeaba, supe que esto no era solo supervivencia, era libertad. Muchas gracias por ver esta historia sobre la atención relativa. Cada familia tiene sus propias dificultades, y escuchar su perspectiva fortalece a esta comunidad. Me encantaría saber cómo se sintieron al verla y desde dónde la sintonizan. Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse nuestra próxima historia. Tu voz y tu apoyo son fundamentales aquí. Sigamos conversando juntos.